Que el Señor les bendiga en esta hora a todos. Una vez más nos encontramos en la casa del Señor para hablar lo que el Señor ha venido hablando a nuestra vida, y a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de esta página de Facebook. Pues vamos a hablar una vez más lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos, para aquel que quiera oír y escuchar la palabra del Señor. Pero para eso voy a hacer una lectura allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, su versículo 3, que dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Dice: bienaventurado aquel que oye la palabra, lo cree, lee, practica y echa a andar lo que el Señor dice en su palabra. Seremos bienaventurados, pero aquellos que no han querido tomar la palabra, tristemente el Señor no les dirá bienvenido, no les dirá bienaventurado en aquel día. Estábamos en oración el día 18 y 19 de este mes de agosto, cuando el Señor empezaba a hablar a nuestra vida, y empezaba a hablar y decía: dile a mi pueblo, decía, dile a mi pueblo que se arrepientan y se conviertan a mí. Dile que se conviertan, que se arrepientan, decía el Señor, porque yo he estado hablando una y otra vez y nadie ha querido escuchar mi palabra. Dile, me decía, que aún lo que viene es terrible y nadie se apercibe de lo que está pasando alrededor de todo el mundo, me decía el Señor. Diles, me decía, que vienen lluvias intensas, las cuales, me decía, se desatarán, ríos se desbordarán y vendrá, me decía, el caos a la tierra. Y esto será a nivel mundial, decía el Señor. Dile que mi iglesia, mi pueblo se prepare, porque lo que yo he venido anunciando, esto se cumplirá ya, me decía. Pero mi pueblo, aún volví a decir el Señor, mi pueblo está durmiendo. Mi pueblo no está velando, decía. Mi pueblo está divagando en sus pensamientos, en su mente, en los afanes de este mundo. Pero no está velando, me decía, por su alma. No está velando por su salvación. Diles que yo vengo pronto, me decía. Diles que el tiempo se acercó. Dile que el tiempo ya llegó. Dile que la hora ha llegado ya. Y eran esas palabras tan insistentes de parte del Señor, que hablaba y decía: dile que se preparen. Dile, me decía, que se preparen, porque yo he estado hablando y sigo hablando, me decía, y mi pueblo ha cerrado sus oídos y ha cerrado sus corazones. Y yo le decía: Señor, ten misericordia, le decía. Y una vez más le decía: se hablará tu palabra, pero hay de aquel, le decía, que no quiere escuchar ya tu palabra. Diles, me decía, que este es el último tiempo, me decía el Señor, que yo estoy hablando. Porque viene, me decía, viene la peste, me decía, viene el hambre, viene la mortandad. Viene el día terrible, me decía, que todo ojo lo verá. Diles, me decía, que solo yo, Jehová, podré guardarlos. Diles, me decía, que solo yo, Jehová, es el que podrá guardarlos. Diles, me decía, que es mi Espíritu Santo el que tiene que estar morando en cada uno de ellos. Dile, me decía, que es mi Espíritu Santo el que tiene que estar sobre cada uno de ustedes. Dile, me decía, que es mi Espíritu Santo aquel que está hablando a los corazones, que está hablando a las mentes. Pero muchos, me decían, han cerrado sus oídos ya. Y muchos, me decían, han puesto sus corazones duros para no recibir mi palabra. Pero diles, me decía, que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría.
Pero dile, me decía el Señor, que eso está escrito en mi palabra. Y es porque yo ya voy por mi pueblo, me decía. Yo ya voy por mi iglesia. Yo ya voy, me decía, por la novia. Pero antes me decía, antes vendrá lo que yo he estado hablando, lo que yo he estado anunciando, lo que nadie ha querido creer, lo que muchos dicen que se ha tardado, pero diles, me decía, que yo soy lento para la ira y en grande en misericordia. Y el Señor hablaba de esa manera. Y después me decía, dile, aquellos predicadores, me decía, aquellos profetas, aquellos evangelistas que están hablando mi palabra, pero lo están hablando acomodadamente para que no se sientan. Pero diles, me decía, que contra ellos vengo yo ya. Vengo, me decía, contra ellos, porque han hablado, me decía, mi palabra, lo han pisoteado y lo han blasfemado. Diles, me decía, que viene juicio para ellos, que viene muerte para ellos, me decía, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Y el Señor nos daba los nombres de aquellos hombres, me decía, dile, que contra ellos vengo yo. Porque han hablado mi palabra, decía, acomodadamente, lo han hablado en sus carnes. Diles, me decía, que no es mi espíritu el que está hablando a través de ellos. Y hay de aquellos, me decía, que sigan profanando, que sigan adulterando y que sigan pisoteando mi palabra. Y el Señor me decía, diles que se arrepientan. Y yo le decía, Señor, pero si ellos predican tu palabra, ¿en qué se arrepentirán? Diles que ellos están pecando, me decía, están adulterando dentro de mi iglesia, dentro de mi altar, me decía. Diles que aquellos pastores que están apapachando pecado, que están profanando mi altar, contra ellos vengo yo, decía. Viene mi juicio, me decía, sobre la tierra. Viene, me decía ya. Diles que se preparen. Diles, me decía, que viene nuevamente, me decía, enfermedades que ojos no ha visto y que oídos no he escuchado, me decía. Dile que eso es parte de mis juicios, decía el Señor. Y esto se está viendo, iglesia, diferentes enfermedades a nivel mundial, pero aún nosotros seguimos durmiendo. Aún no puedes levantarte de ese sueño, aún no puedes ver más allá de lo que el Señor quiere que tú veas. Y el Señor decía, dile que lo que yo he dicho, que pasaría tiempo atrás, ahora, me decía, está pasando ya. Viene levantamiento, me decía, de jóvenes, señoritas y niños, me decía. Diles que cuiden a sus hijos. Dile que unjan a sus hijos. Diles, me decía, que oren. Porque cuando ellos salen de casa no me pueden dar gracias, me decía, por un día más que yo les estoy prestando. Cuando ellos salen de casa no han doblado sus rodillas y se han ido. Diles, me decía, que quién podrá guardarlos. Diles, me decía, que quién podrá cuidarlos si no están a cuenta delante de mi presencia. Y el Señor decía, diles que esto del levantamiento de jóvenes, de señoritas y de niños, los gobiernos lo han firmado ya. Y esto, me decía, es un pacto que han hecho todos los gobernadores. Y esto es a nivel mundial, iglesia. Y esto es parte del cumplimiento de la palabra del Señor. Pero tú tienes que estar preparado. Tú ya estás siendo advertido de parte del Señor. Y dependerá de ti, quieras escuchar, quieras creer, eso dependerá de cada uno de nosotros. Y en ese momento el Señor decía, dile a mis hijos, me decía, dile a mis hijos, aquellos pocos que están cerca de mi presencia, aquellos que se han acercado, me decía,
con un corazón humilde y sincero, diles que se sigan preparando. Diles, me decía, que se sigan preparando, porque yo, Jehová, yo soy el que soy, me decía, que en aquel día me conocerán. En aquel día, me decía, conocerán quién es su Padre Celestial. Y el Señor hablaba y decía, diles a mis hijos, decía, que el tiempo llegó. El tiempo ha llegado ya, diles, me decía, que esto que he estado hablando y anunciando tiempo atrás viene ya. Viene ya, me decía, viene ya. Pero antes, me decía, de que esto acontezca, diles, me decía, que yo voy a sacudir la tierra. Voy a sacudir a México, me decía, voy a sacudir toda la República Mexicana. Y toda la República Mexicana, iglesia, ahí entramos nosotros también, este estado de Chiapas. Y el Señor decía, dile que el epicentro que será ya en la Ciudad de México será en Iztapalapa, me decía. Y el de aquí cercano, me decía, será en el estado de Oaxaca. Y Oaxaca no está tan lejos de nosotros. Y el Señor decía, diles que yo los voy a sacudir. Dile que yo voy a estremecer a México, me decía, antes de que venga el grande, me decía, antes de que venga el que he estado anunciando, antes de que venga el megaterremoto que estremecerá todas las naciones, viene un sacudimiento para México, me decía. Y será, me decía, de 8.7 en adelante. Diles que se preparen. Diles, me decía, que se preparen, porque yo voy a estremecer a México. Y viene también un terremoto, decía, para los Estados Unidos. Voy a sacudirme, decía, Estados Unidos. Y conocerán, me decía, quién está hablando. Y conocerán, me decía, que yo, Jehová, es el que ha estado hablando. Viene, pero antes de que venga el grande, vendrá un menor, el cual México será sacudido. Y tú tienes que estar a cuentas con el Señor. Tienes que estar a cuenta, todos tenemos que estar a cuentas con el Señor, porque nadie sabe si quedará de pie en aquel día. ¿Cuándo será, iglesia? Yo le decía al Señor, Señor, dime cuándo será, por favor. Dime, le decía, cuándo acontecerá esto. Y el Señor decía, cuando todos estén confiados, cuando todos estén tranquilos, me decía, entonces ahí donde yo los sorprenderé. Entonces ahí, me decía, donde serán sorprendidos. Diles que se preparen. Dile, me decía, que la ciencia es limitada. ¿Y sabes por qué? Me decía. No, Señor, le decía. Porque tienen sus alarmas sísmicas, me decía, el cual sonará. El cual esa alarma empezará a sonar. Pero no ocurrirá nada, decía el Señor en ese momento. Cuando las alarmas estén anunciando que se acerca un terremoto, eso no acontecerá, decía en ese momento. Sucederá después, me decía, cuando todos se hayan confiado. Diles, me decía, que la ciencia es limitada. Porque yo soy el único Dios que tiene todo poder. Yo soy el único Dios, me decía, todopoderoso. Diles, me decía, que se preparen. Porque lo que ha de venir, vendrá ya, me decía. Diles, me decía, que yo he herido la tierra ya. Y ya están mis juicios sobre la tierra. Diles, me decía, que la muerte anda alrededor de todo el mundo. Y se le ha dado autoridad para que mate, me decía, muchos en la tierra. Se le ha dado autoridad ya para que haga y destruya a todo ser humano. Pero hay de aquel, me decía,
que teniendo conocimiento de mi palabra, está viviendo en pecado, me decía. Está viviendo en su carne, ay de aquel, me decía, porque no tendré misericordia. No tendré misericordia, decía, porque yo he estado hablando, porque yo he estado anunciando, decía el Señor. Diles, me decía, que la hora se ha llegado ya. El tiempo se ha llegado ya. Y diles, me decía, que en aquel día yo no tendré misericordia. Y el Señor me decía, diles, me decía, que es el tiempo que tienen que estar cerca de mi presencia. Este es el tiempo, me decía, que tienen que estar cerca de mí. Este es el tiempo que tienen que estar debajo de mis alas. Este es el tiempo que tienen que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Porque lo que viene, me decía, será terrible, que muchos no podrán soportar. Muchos, me decía, morirán. Y solamente aquellos que estén cerca de mi presencia quedarán de pie. Solamente, me decía, mis hijos quedarán de pie. Y hay de aquellos, me decía, y hay de aquellos que vivieron conforme a su voluntad, que vivieron conforme a sus carnes. En aquel día, me decía, yo no haré misericordia. Y en ese momento yo le decía, Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de tu iglesia, le decía, ten misericordia de tus hijos. Diles, me decía, que me busquen ya. Que me busquen ya, me decía, diles que me busquen ya. Y en ese momento cuando el Señor decía, diles que me busquen ya, empezaba a derramar una lágrima que caía sobre la tierra. Y el Señor me decía, diles que me busquen ya. Porque mi Padre decía, acelerado todo. Porque mi Padre ya aceleró todo, me decía. Y antes, me decía, que termine este mes, empezarán a ver sus ojos, me decía, todo lo que yo he estado anunciando. Todo lo que yo he estado hablando, me decía, porque no es solo con uno, me decía. Yo tengo a muchos hablando acerca de todo lo que viene a la tierra. Pero muchos, me decían, han cerrado sus oídos. Muchos han endurecido sus corazones. Y es que el amor de muchos, me decía, se ha terminado ya. Y es que el amor de muchos, me decía, se ha acabado ya. Y ya no tienen amor hacia mí. Ya no tienen amor hacia nadie, me decía. Se han olvidado ya de aquel amor cuando un día vinieron delante de mi presencia. Pero esto, me decía, tiene que cumplirse porque es parte de mi palabra. Pero diles, me decía, que yo amo a todo el mundo, pero no amo el pecado del mundo, me decía. Y es por eso que los juicios, me decía, están sobre la tierra. Porque el pecado ha llegado delante de la presencia de mi Padre. El pecado, me decía, ha llegado delante de la presencia de mi Padre. La blasfemia que han hecho, me decía, ha llegado delante de la presencia de mi Padre. Y es por eso, decía, que mi Padre está airado. Y es por eso, me decía, que mi Padre aceleró todo. Diles que el tiempo se agota. Diles, me decía, que el tiempo se agota. El tiempo se acaba para muchos, me decía. El tiempo se acaba para muchos, me decía, y me lo decía 3 veces. Y la 4ª vez cuando me lo decía, se escuchaba un sollozo. Y era un sollozo que a mí me dolía el corazón. Porque el Señor decía, diles que el tiempo para muchos se acabó. El tiempo para muchos se ha terminado. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Y el Señor decía, porque muchos están dentro de mi casa, pero no son mis hijos. Porque muchos están dentro de mi casa, pero no son nada mío, me decía. ¿Y sabes por qué? Me decía.
Porque mi palabra, me decía, lo han pisoteado. Porque muchos de los que están dentro, me decía, queriendo aparentar ser hijo de Dios, queriendo aparentar ser cristiano, viven en el deseo de sus carnes. Viven, me decía, haciendo pecado. Y se están, me decía, haciendo sus lujurias aún. Y no han querido escuchar mi palabra. Pero ay de ellos, me decía, porque mi espada está puesta ya. Ay de ellos, me decía, porque la espada está puesta ya. Y en ese momento el Señor hizo un silencio y solo decía, dile que me busquen ya. Diles que me busquen ya, decía. Dile, me decía, que vienen las lluvias tan intensas. Vienen, me decía, tormentas. Vienen vientos, me decía, lo cual nunca han visto. Diles que son parte de mi juicio. Vienen inundaciones, vienen desbordamientos de ríos, me decía. Y esto es parte de mi juicio, me decía. Es parte de la destrucción que viene a este mundo. Pero diles que se preparen. Diles que se preparen, me decía, porque yo he estado hablando. Diles que miren, me decía, alrededor de todo el mundo lo que está aconteciendo, porque pronto sus ojos lo verán. Y en ese momento el Señor empezaba a decirme, ahora verás lo que acontecerá con cada niño, me decía, con cada joven, con cada señorita. Y esto es lo que yo he estado hablando, decía, que cuiden a sus hijos, que les digan a sus hijos que estén cerca de mi presencia. Y en ese momento se abría como un libro en una página, el cual empezaba a ver cómo muchos jóvenes eran levantados, señoritas eran levantadas y niños eran levantados. Pero aquellos niños pequeños eran abiertos sus cuerpecitos para extraerles todos esos órganos. Aquellas señoritas eran siendo abusadas por todos los que estaban ahí, las mataban y las degollaban. Aquellos jóvenes eran sometidos para que aquellos cárteles, y ahí estaban sometiéndolos. Aquellos jóvenes no querían, pero ahí estaban, y decía, dile que esto muy pronto acontecerá. Y es por eso que tú tienes que cuidar a tu hijo, a tu hija. Tienes que estar orando, tienes que estar intercediendo por ellos. Pero también nuestros hijos tienen que estar cerca de la presencia del Señor. Diles, me decía, que esto es a nivel mundial, y esto están de acuerdo todos los gobiernos. Verán carros que no tendrán placas, verán carros que no son de aquí, y esos son los que empezarán a hacer lo que el Señor ha estado hablando. El Señor te está advirtiendo y te está hablando. Y es un amor tan grande que el Señor nos esté hablando para cada uno de nosotros y de todos aquellos que están escuchando. Tienes que cuidar a tus hijos, sobre todo que el Señor cuide de ellos. Pero esto, ¿cómo pasará? ¿Cómo sucederá? Que estemos cerca de la presencia del Señor. Y el Señor hablaba y decía, dile que aquellos volcanes que se activaron ya, y esta palabra, me decía, yo lo hablé. Diles, me decía, que ahora todos los volcanes que se están activando, y están activos muchos ya, diles que de la nada empezarán a hacer erupciones, decía, y a causa de esto habrá muchos incendios en todo el mundo. Pero diles, me decía, que esto es parte de mi juicio. Diles, me decía, que esto es parte de mis juicios ya. Y mi iglesia tiene que estar preparada. Diles, me decía,
que tienen que estar preparados ya, porque pronto, me decía, se levantarán en contra de mi pueblo amado. Pronto, me decía, empezarán ya a ver lo que está escrito en mi palabra, pero antes, me decía, tendrá que acontecer todas las calamidades que yo, Jehová, he estado hablando, decía. Porque la ira de Jehová está sobre la tierra. Diles, me decía, que yo he estado hablando una y otra vez. Diles que se preparen, me decía. Diles que se preparen. Diles, me decía, que tienen que guardarse y tienen que cuidarse. Y cuando ellos salgan, me decía, tienen que usar una mascarilla. Y yo le decía, Señor, ¿para qué? ¿Sabes por qué? Me decía. Porque las grandes élites, me decía, están operando en los aires y están derramando, me decía, un polvo negro, el cual lo están inhalando. Y esto está causando muerte, me decía. Pero es necesario, me decía, que ustedes se cubran, que ustedes se protejan, me decía, usando mascarilla. Porque ese polvo que están soltando es tóxico para el humano. Y el Señor decía, dile que esto está causando también la muerte de muchos porque lo están inhalando. Diles, me decía, que tienen que cubrirse, tienen que usar sus mascarillas, decía el Señor. Tú tienes que prepararte, tienes que hacer caso a la voz de Dios. Y esto está pasando, y no solo aquí. Está a nivel mundial lo que está sucediendo. Ese polvo, si tú ves nubes negras de repente, es ese tóxico que se está soltando. Pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. A partir de, si el Señor, finalizando este mes de agosto, las últimas fechas, iniciando septiembre, empezarán a haber más muertes a nivel mundial. Y aún acá donde nosotros vivimos, empezarán más muertes, decía el Señor. Empezarán a ver, me decía, cómo empezarán a caer por las calles. Como muchos, me decía, aún en el transporte, ahí morirán. Pero hay de aquellos, me decía, que no estén cerca de mi presencia. Diles, me decía, que muchos cristianos aún morirán. Diles, me decía, que aún muchos morirán, pero porque no quisieron escuchar mi palabra. Y el Señor estaba hablando y está hablando una vez más para que tú te prepares, para que tú busques a Dios con todo tu corazón. Tú tienes que estar preparado porque el Señor te está hablando día a día. Te está hablando con cada palabra que Él está hablando a través de su siervo, de su sierva. El Señor sigue hablando. Y el Señor te sigue diciendo que te prepares. Porque lo que viene no será nada bonito. Lo que viene será terrible. Viene lo peor a este mundo. Y nosotros tenemos que estar preparados. Pero tenemos que estar cerca de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que estar amistados con el Señor. Tenemos que estar cerca de Él para que en aquel día Él nos guarde. Para que aquel día cuando llegue el Señor sea quien nos esté guardando en cada momento. Todo colapsará, iglesia, hospitales, todo. Porque viene la peste, el hambre, la mortandad, tus ojos lo verán. Y esto es lo que está escrito en su palabra, que acontecería antes de que Él viniera por su iglesia, antes de que Él viniera por su pueblo. El reloj profético es el pueblo de Israel. Tú tienes que estar puestos tus ojos en Él. Pronto empezarán a cumplirse ahí en Israel lo que el Señor ha hablado en su palabra. Y nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor día a día. Tenemos que estar cerca de la presencia del Señor.
porque todo lo que Él ha estado hablando en unos días más se cumplirá. Solo nos resta seguir adelante, buscando a Dios, sirviendo a Dios con todo tu corazón. De aquí en adelante solo vamos a depender de nuestra fe que tengamos puesta en el Señor. Esta palabra es de parte del Señor. Creas o no creas, hoy el Señor te ha hablado. Tienes que prepararte para lo que viene, para lo terrible. Vendrán señales, decía el Señor, en el cielo, el cual nuestros ojos nunca antes ha visto, pero habrá señales, el cual anuncian de que Cristo viene pronto por su iglesia. Dios les bendiga en esta hora a todos y hagamos lo que el Señor quiere y vivamos como el Señor quiere que vivamos, conforme a su voluntad. Que el Señor te bendiga en esta hora, iglesia.